Por eso hoy el tema, visión y misión de la iglesia. Y aquí estoy hablando de la iglesia universal. Insisto, la iglesia es Cristo mismo. Jesús de Nazaret caminó durante su ministerio terrenal con una visión y con una misión, con un propósito específico. Y una vez que Él cumplió con esa visión y misión en la cruz, en la sepultura y su resurrección, Jesucristo mismo se impartió a través del Espíritu Santo en los creyentes. Primeramente en aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Es decir, este ha sido siempre el gran propósito de Dios. Dios habitando en el hombre, no en templos hechos por manos de piedra, por manos de hombre con edificios de piedra o de cualquier otro tipo, no en locales, no auditorios, es en el ser humano. El deseo y el propósito de Dios siempre ha sido estar en el ser humano, habitar, tomar al ser humano como templo, como morada de su presencia. Ciertamente en el Antiguo Testamento nos mostró maneras en las que Dios quería manifestarse, y por eso mandó a Moisés que construyera un tabernáculo. El arca que construyó Noé de salvación es un tipo y figura de ese propósito de Dios por salvar a la humanidad y tener una comunión con Él. Moisés construyó el tabernáculo, David construyó un tabernáculo, Salomón construyó un templo, y finalmente se construyó un segundo y tercer templo en Jerusalén. Pero todas esas obras que corresponden al Antiguo Testamento, que ustedes lo pueden ver en la Escritura, antes de los Evangelios, en el año 70 se terminó. Jesús caminando con sus discípulos un día junto al templo, los discípulos quisieron presumirle la obra majestuosa que Herodes había hecho con el último templo, y Jesús dijo delante de todos los que se encontraban ahí: destruid este templo y en 3 días yo lo restauraré, ¿verdad? Y todos pensaron, ¿cómo? Pues si se duró más de 40 años construyendo, ¿cómo Jesús va a volverlo a reconstruir? Pero Él no hablaba del templo exterior, Él hablaba de que Él era el templo. Él era el templo, la morada de Dios mismo. Dios habitaba en ese momento en Él. Y se refería a esos 3 días que pasaría de su muerte y resurrección para Él levantarse de entre los muertos y ser la habitación permanente, Dios mismo, pero ahora en los creyentes. Esto se cumplió el día de Pentecostés, y entonces Él se impartió, primero en esos 120, pero a partir de allí, la obra de la iglesia, que es Cristo mismo, ha venido creciendo y desarrollándose. En el año 320 de nuestra era, Constantino, que era el emperador romano en ese tiempo, decidió que todo el imperio romano se convirtiera al cristianismo, no por el mensaje del evangelio, sino por su autoridad. Es una cosa muy distinta. ¿Sí? La iglesia había venido creciendo y multiplicándose por el anuncio del mensaje del evangelio del reino, y las personas iban creyendo en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, que había resucitado y que ahora venía a morar en las personas. Pero él dice, el emperador, no, se termina la persecución y todo el imperio está obligado a venir al catolicismo. Él fue el que creó la Iglesia Católica Romana, que significa, la Iglesia Católica significa universal, y era para todo el imperio. Y a partir de ese decreto de él se comienzan a construir templos, tratando de imitar lo que el pueblo judío había tenido antes, y se pierde la esencia. Es decir, la iglesia se institucionalizó, el gobierno tomó el control de la iglesia, y ciertamente ya no había persecución,
pero ahora había que respetar a los sacerdotes que ellos pusieran, que por supuesto no eran creyentes, no eran convertidos, ni siquiera conocían la Escritura. Digo la Escritura hablando del Antiguo Testamento, pero para ese tiempo de Constantino ya estaban los escritos de los apóstoles. De tal manera que vemos pues que sin conocimiento y sin entendimiento establecen una iglesia institucional. Estoy diciendo esto para que ubiquemos desde dónde viene el entendimiento que tenemos de la iglesia. Miles, millones de generaciones han pasado hasta hoy y ya lo traemos en los genes. Nos dicen iglesia y de inmediatamente ¿en qué piensas? En un edificio, en un lugar, ¿verdad? La iglesia es Cristo. Cristo, Espíritu, que habita en las personas. La iglesia la conformamos los creyentes. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces necesitamos este entendimiento, esta revelación para cambiar el chip. Que la iglesia no es un edificio. Qué tremendo que tenemos, no solamente aquí en Morelia, en toda Latinoamérica, edificios tan hermosos, arquitectónicamente, con mucha antigüedad, pero son monumentos a la ignorancia. Tremendo, ¿no? Porque no está Dios allí. Y ni siquiera está en los que asisten. Y muchas veces anhelamos querer tener lugares, auditorios o espacios para tener a la iglesia. Y entonces la visión y misión de muchas iglesias locales pues es hacerse de un terreno, construir un auditorio, después irlo arreglando hasta dejar un auditorio confortable para que la gente venga y se reúna. Y la gente piensa que va a la iglesia, cuando cada persona debería ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, qué importante es tener entendimiento y claridad de qué es la iglesia universal. La iglesia es todos los creyentes a nivel mundial, todos los que están en Cristo Jesús, que somos un solo cuerpo. No hay muchas iglesias, no hay muchas denominaciones, hay un solo cuerpo. Y todos los que han recibido a Cristo, que tienen comunión con Él, forman parte de la iglesia, son miembros de la iglesia. Y miembros los unos de los otros. Y nos quitamos toda etiqueta, ¿verdad? No hay en Cristo ninguna religión. Cristo no vino a predicar y a enseñar absolutamente ninguna religión. Él vino a darnos a conocer al Padre, Él vino a revelar quién era Dios y Él vino a cumplir el propósito de Dios, que era habitar en el hombre, reconciliarlo con Dios, para que Dios habitara en nosotros. ¿Cuál es entonces el propósito de hoy en la iglesia? Pues que efectivamente Cristo habite en ti, que tú camines en esa certeza, seguridad y fe de que Dios está en ti, de que tú eres templo y morada del Espíritu y que haces una relación de comunión con cada uno de los creyentes y que nos podemos reunir en cualquier lugar para tener esos tiempos de comunión y edificación, pero que también donde quiera que estemos individualmente, allí está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia. De manera que la iglesia es 24 horas, 7 días de la semana. Así, cuando tú estés en tu casa, cuando estés en tu trabajo, cuando estés compartiendo, cuando estés paseando, tú eres iglesia. Ahí está la iglesia. ¿Sí? ¿Sí lo captamos? Tú eres templo del Espíritu en todas partes. De eso venimos hablando para tener claridad de la obra a la que estamos llamados como iglesia y al crecimiento que Dios quiere que tengamos cada uno. Así que hablamos de visión espiritual. Si ustedes se fijan o han observado, es muy común ahora ver, ya desde hace varios años,
ver en los negocios, en empresas o en organizaciones que aparecen anuncios con su misión, con su visión y con su misión. Entonces, hoy no solamente es un eslogan, es una manera de la empresa darse a conocer y decirnos a los que tengamos algún interés en conocer la empresa o recibir algún beneficio, ¿qué es esa empresa? ¿Por qué existe? ¿Y para qué existe? La visión y la misión tiene que ver con eso. ¿Por qué existe y para qué existe? Estos que son ahora conceptos empresariales ya están aquí en la Escritura desde hace muchos años. Dios se reveló e inspiró a escritores para que aquí establecieran, solamente que aquí habla de visión espiritual. Y a veces gente de la iglesia o que participa de la iglesia ha interpretado más bien al revés las cosas y ha tomado la visión y misión empresarial para construir y edificar una iglesia pues totalmente humanista, y entonces nos perdemos de lo que Dios ha establecido. Por eso quiero llevarlos allí a partir de ese punto. ¿Qué es la visión y misión de la iglesia universal? La iglesia que es Cristo mismo. Y hablo de visión espiritual, no de visión empresarial. Dice Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra traducción dice perece. Sin profecía el pueblo perece. Visión espiritual es la habilidad de ver en el espíritu el destino profético de algo. Repito, visión espiritual es la habilidad de ver en el espíritu el destino profético de algo. Es decir, que cuando está hablando aquí el proverbio que sin profecía el pueblo se desenfrena o perece, podríamos cambiar la primera palabra y decir sin visión espiritual el pueblo se pierde, ¿sí? El pueblo perece. Eso ha sucedido en la iglesia. Si los miembros de la iglesia, si los nacidos de nuevo no tienen visión espiritual, si no hay realmente quien conduzca por la visión espiritual, el pueblo va a perecer. Y esa visión espiritual se adquiere proféticamente. Recuerden, habíamos hablado de que la profecía siempre habla hacia adelante. La profecía siempre nos va a hablar hacia adelante. Entonces, la visión espiritual que hace nos da dirección y nos habla de algo que debemos visualizar allá. En el pasaje que leía Víctor de Daniel 9, el ángel Gabriel está diciendo: ponte atento a lo que te voy a decir, porque te voy a dar visión, te voy a profetizar lo que va a acontecer para tu vida y además muchos años antes. Todavía hoy hay cosas pendientes de esa profecía que le dio el ángel Gabriel a Daniel. Entonces, la visión habla a mucho tiempo de distancia. Hay cosas que se cumplen inmediatamente, pero habrá cosas que se van a ir cumpliendo paulatina, progresivamente. Pero cuando conocemos la profecía, pues nos da dirección, nos da confianza, nos da esperanza, sabemos a dónde vamos. Cuando no tenemos esa visión espiritual, estamos perdidos. Nos da lo mismo cualquier situación o cualquier circunstancia. Y habrá circunstancias que van a derribarnos, que es lo que dice aquí la Escritura. Así que profetizar o dar visión espiritual, pues es un anuncio, es una proclamación que viene de la mente y el consejo de Dios. Aquí hablamos de visión espiritual. Para que sea espiritual ha de venir de la mente y el consejo de Dios. ¿Dónde está la mente y el consejo de Dios? En la Escritura, ya está revelada. Entonces, una visión espiritual ha de partir precisamente de lo que ya Dios nos reveló, de lo que ya Él mostró de manera anticipada según su propósito. Así que profetizar o dar visión espiritual, como dije, es hablar hacia adelante, es dar dirección y dar propósito según lo que Dios ya mostró. Dice Habacuc, capítulo 2, versículo 2, hablando de visión espiritual, dice que Dios le respondió a Habacuc y le dijo: escribe la visión
Es decir, esto que yo te voy a mostrar, como sucedió también con Daniel, le dice, escríbelo y decláralo, ponlo en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, la visión espiritual ha de quedar constancia de ella, porque es para muchas generaciones. Esto es visión espiritual. Aquí está el contenido de la visión espiritual del propósito de Dios. Y muchísimas generaciones han caminado en ello, cuando han seguido la revelación, cuando la han entendido. Lamentablemente muchos no la han entendido ni conocido, y por eso las desviaciones. Hablando de ejemplos de cómo Dios en la Escritura nos muestra, cito ese ejemplo de Daniel del que ya habló Víctor, pero les voy a mostrar dos ejemplos de personajes conocidos por nosotros. En el caso de Abraham, en Génesis capítulo 13, Génesis 13, versículos 14 al 16, sabemos que Abraham tenía una relación personal con Dios, que Dios estaba hablando a su vida y él estaba caminando en fe, obedeciendo lo que él decía. Tuvo obstáculos, porque al igual que cualquiera de nosotros, él pasó por un proceso de un ser humano que practicaba el paganismo, que venía de una cultura totalmente pagana e idólatra, a venir al encuentro y al conocimiento de Dios y comenzar a creerle a Dios para caminar a lo que él decía, sin que hubiera nada escrito de por medio. ¿Sí? Esta es una revelación personal. En el capítulo 13, versículo 14, le dice Dios a Abraham, dice, después de que Lot se apartó de Abraham, le dijo Dios, vean estas palabras, alza ahora tus ojos. ¿Qué significa eso? Visión. ¿Sí? Alza ahora tus ojos y ve el horizonte. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Entonces imaginemos a Abraham en un momento importante, viendo todo el panorama que tenía hacia el frente, y dice, porque toda la tierra que ves, visión, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La daré. No le está diciendo te la doy, ¿verdad? No le está diciendo tómala ahorita. No, alza la vista y ve, ¿sí? A todos los puntos cardinales. Todo lo que ves, te lo daré. ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo, verdad? Esa es algo que debe estar en la expectante. Eso es lo que debe generar expectación en nosotros. Si Dios nos da una visión, la pregunta va a ser, ¿y cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo será esto? ¿Cuándo lo veré? Y entonces ahí es donde viene la fe. Bueno, tú camina, créeme, ¿verdad? Dice, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Esto se lo dijo a Abraham, y hoy ahí está la nación de Israel, ¿verdad? Y seguirán. ¿Cuántos años habrán pasado desde que Dios le dijo esto a Abraham y que hoy es una realidad, ¿verdad? Y que cuántos de estos que viven hoy, israelitas, judíos, conocen esta palabra y esta profecía y caminan en fe en ella. Esto es lo tremendo. Dice, te la daré a ti para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Sí. ¿Le cumplió Dios a Abraham? Sí, sí. Hoy en Cristo somos millones, y quién sabe cuántos millones más van de generación en generación, y todos en cumplimiento a la promesa de Abraham, por esa visión que Dios le dio a Abraham y que él caminó en fe, en obediencia, creyéndole a Dios. No vio todo Abraham antes de morir, no vio todo, pero sí vio parte del cumplimiento. Sí, todos tenemos la historia de Abraham más o menos clara, ¿verdad? Sí. Finalmente le dio un hijo, Isaac, que es figura de Jesucristo, que anuncia que en él, en Jesús, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de Abraham nació la iglesia en Cristo. Millones y millones, por eso es eterno.
para siempre. No se va a acabar aquí. Esto sigue, porque es espiritual, no es material. No se trata de carne, se trata de espíritu, de propósito eterno de Dios. Así que hoy podemos a lo mejor tener más claridad de cómo Abraham, un ser humano igual que tú y que yo, le creyó a Dios y avanzó, y Dios se lo cumplió. Otro ejemplo que tenemos, que es muy claro cuando lo describe aquí la Escritura, es María. María, la mamá de Jesús, dice en Lucas 1:30 al 33, que fue el ángel Gabriel y le anunció. ¿Qué es profetizar? Proclamar, anunciar hacia adelante. Dice que tuvo un encuentro con María, un encuentro tremendo, siendo ella una jovencita y sin tener ninguna experiencia de manifestaciones o de apariciones de ángeles. Le aparece el ángel Gabriel y le dice a María: Dios te ha concedido su favor. Estoy en el versículo 30 de Lucas 1. Dios te ha concedido su favor. ¿Qué es esto? La gracia. Dios te ha concedido gracia especial para ti, le dijo el ángel, y quedarás encinta. Versículo 31. ¿Qué está hablando? A futuro, ¿verdad? Tiene una aparición, habla con el ángel y el ángel le habla a futuro, le está dando visión espiritual. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Todo esto es el anuncio, lo que iba a suceder. Él será, Jesús, sigue hablando a futuro, será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Cómo estaría esta jovencita oyendo todo eso? ¿Cómo te sentirías tú recibiendo un anuncio espiritual de ese tamaño? Ella estaba desposada con José, no se había casado todavía, y le empiezan a decir este tipo de palabras. Es para volarte la cabeza. Dice ella, dice: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Fíjate cómo va, dentro de lo que le está diciendo, va aumentando. Si primero vas a quedar embarazada, vas a dar a luz, a este hijo que van a nacer le vas a poner por nombre Jesús. Él será esto y esto y esto. ¿Hasta dónde iba la visión que le estaba dando a María? A la eternidad. ¿Sí? Dice: y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Le cumplió Dios la palabra a María? Sí. Esto es visión espiritual. ¿Cuál fue la pregunta de María? Si siguiéramos leyendo ahí. ¿Y cómo será esto? ¿Sí? Sí, y allí empieza toda la reflexión de ella. Si yo estoy desposada, no conozco varón, ¿cómo va a ser? Y todavía el ángel le dice: bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y le detalla además. Pero vamos captando cómo es la visión espiritual. ¿Sí? Así es como Dios habla, así es como nos muestra una visión, una dirección. Esto es para que te lo dé Dios de manera personal, pero también de manera corporativa. Nos habla como iglesia, pero también habla de manera individual. Hay un propósito eterno de Dios cumpliéndose en la vida de cada uno de nosotros. Y para cada generación y para cada persona hay una asignación de parte de Dios que se está cumpliendo. Para sus hijos se está cumpliendo. Así que regresando a la iglesia como cuerpo de Cristo, hay una sola visión y una sola misión. La visión que tiene que ver con para qué existimos, por qué existimos, y una misión que va a aterrizar al cómo, ¿sí? En la práctica, cómo se va a desarrollar esto. Entonces veamos la parte de la visión. La visión de la iglesia universal y su misión es la misma que tuvo Jesús en su ministerio terrenal. Jesús de Nazaret es
el Cristo encarnado, viviendo su ministerio de 3 años y medio, pero una vida de 33 años aquí en la tierra. Todo el tiempo caminó en esa visión y en ese propósito que Dios le dio. Y una vez que resucitó y que se impartió en la iglesia tiene la misma misión que Él. ¿Sí me doy a entender? Sí, porque ahora Él es espíritu, está impartido, y como cuerpo, donde Él es la cabeza, su cuerpo tiene la misma misión. Desde el año 33, en que Él fue sepultado y resucitó, la misión ha seguido siendo la misma. ¿Cuál era? Esta es la pregunta. ¿Cuál era la visión de Jesús? ¿En qué visión caminaba Jesús? ¿Qué era lo que le daba la fortaleza y el poder para hacer todo lo que hizo de Jesús de Nazaret? Pues dice la Escritura que la visión de Jesús era la cosecha de almas. Jesús vino a hacer una abundante cosecha de almas para que en esas almas se estableciera el reino de Dios. La visión de Jesús todo el tiempo fue el reino de Dios. El reino de Dios en las personas. El reino de Dios no se establece en ningún lugar terrenal, se establece en las personas. El reino es Jesucristo mismo. Entonces, ¿dónde está el reino ahorita? En este momento. Está en mí, está en ti, y los que somos parte de su reino, establecemos la autoridad del reino en este lugar. Esta es una etapa de crecimiento y madurez a la que debemos llegar en entendimiento. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. No hemos alcanzado ese nivel de entendimiento y madurez porque no ha sido constante nuestra enseñanza, nuestra instrucción, por las diferentes barreras que hay. De tal manera que hoy, siendo hijos de Dios, reyes y sacerdotes, no alcanzamos esa calidad de vida, ni gobierno en nuestra vida y autoridad en donde estamos, cuando Dios ya nos la dio a través de Cristo. En esto tenemos que caminar. Entonces, la visión de Jesús era establecer el reino de Dios. ¿Qué significaba eso? Volver a restablecer el orden y gobierno que había perdido el primer Adán. El primer Adán, pues, fue el que falló. El segundo Adán es Cristo. Adán pierde el gobierno, pierde el orden de Dios, y Jesús viene a restaurarlo. Solamente que no terrenalmente, no en un paraíso terrenal, sino en los seres humanos. Porque este es el deseo de Dios, habitar en el ser humano y ahí establecer su reino. Se establece primero en mí y de ahí se establece en todo mi entorno, de acuerdo a la asignación que Dios me da. Y esto tiene su fundamento en la Escritura. Solamente les pongo dos citas, que una de ellas pues ya la habíamos tocado hace unos días. Es Juan 4, donde está Jesús platicando con la samaritana, pero en el versículo 35 le dice a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes que sus discípulos habían ido a comprar alimentos? Luego ellos regresan, y cuando regresan está platicando Jesús con esta mujer samaritana. Ya para cuando ellos llegan, ya la mujer samaritana estaba en otro nivel de entendimiento, de revelación, y se le había manifestado el Mesías a ella, ¿verdad? Y en cuanto ellos llegan, ella aprovecha la confusión, ella se desaparece de la escena, y entonces Jesús comienza a hablar con sus discípulos, dándoles la visión a la que había venido Él. Y ellos le empiezan a hablar de la comida, del alimento, y Él dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen, ¿sí? Entonces realmente no tengo apetito, porque mi gran satisfacción es cumplir con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tiene que ver con una cosecha abundante de almas. Y les dice en el versículo 33, Juan 4:35, vamos a leerlo. Dice: alzad, les dijo a los apóstoles, a sus discípulos, alzad vuestros ojos. ¿Qué habla? Visión, ¿verdad? Así como le dijo Dios a Abraham: alza tus ojos y ve. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Alcen los ojos y vean. Vean los campos,
porque ya están listos para la siega. Dice Jesús, ustedes dicen, faltan tanto tiempo para la cosecha, pero yo les digo, es decir, lo natural contrapuesto a lo espiritual. En lo natural a lo mejor faltan 4 meses para la cosecha, y si ustedes alzan la vista, pues van a ver los campos verdes todavía. Pero yo les digo, espiritualmente, que la mies ya está lista, que la cosecha ya se puede levantar. ¿Por qué? Porque lo había dicho él en Mateo 9, versículos 36 y 38. Dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y señaló a las multitudes. Dice que Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Como una gran cosecha. Somos parte de la gran cosecha que Jesús vino a hacer. La cosecha, ¿cómo empezó? Empezó con esos 120 ahí en el aposento alto. Pero inmediatamente que Pedro dio el primer mensaje lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas a Cristo. Oyeron y creyeron. Y luego el siguiente mensaje se convirtieron 5,000 más. Ese es el tipo de cosecha que Dios quiere que hagamos. Esa era la visión. Y ellos la entendieron, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hoy nosotros? Lo mismo, ¿verdad? Y veíamos días atrás cómo se obtiene ese poder. Si ya el Espíritu está en nosotros, ¿cómo es que entonces el Espíritu todavía no se manifiesta totalmente? Porque necesitamos ser llenos, ¿verdad? Llenos en la palabra. Y entonces vamos entendiendo que el reunirnos como iglesia, ¿verdad?, no tiene solamente la finalidad de tener un tiempo espiritual o religioso, que en realidad el propósito es llenarnos, edificarnos en la palabra para salir y entonces testificar con nuestras vidas. No tenemos que ir a agarrar a la gente a bibliazos, es nuestra vida la que es testigo, porque Él habita en nosotros. Así que la visión de Jesús, que es la visión de la iglesia, ¿cuál es? La gran cosecha. Y en cada generación, desde que Jesús resucitó hasta la fecha, en cada generación ha habido cosecha de almas y la seguirá habiendo. Estos son años, esta última década, de mucha cosecha de almas, pero que está faltando edificarlos en la verdad. No se trata nada más del alcance, sino de poderlos consolidar, dice la Escritura, y presentarlos perfectos delante de Cristo. Esa es la labor de la iglesia hoy. Primeramente alcanzarlos y después edificarlos y caminando en su transformación, en su santificación, hasta presentarlos perfectos delante de Dios. Y allí entramos en la parte de la misión. Jesús caminó en una misión de redención y salvación. Jesús vino a cumplir el plan de Dios, el plan de redención, reconciliar al hombre con Dios, lo que hoy conocemos como salvación. Él vino a traer gran salvación. Él es el Salvador. Y sabemos todos, la mayoría de creyentes lo sabe, que Él fue a la cruz para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Pero no era ese el objetivo principal. El objetivo principal de Jesús no era perdonar nuestros pecados. Era, sí, a través de perdonar el pecado, reconciliarnos con Dios, porque éramos enemigos, estábamos separados de Él, y establecer el reino en nuestras vidas. Entonces, la visión es el reino. Y como consecuencia de establecer el reino, el perdón, la salvación, la reconciliación y todas las bendiciones de las que habla la Escritura. ¿Sí lo captamos? Sí. De tal manera que la sanidad que necesitamos, la provisión, la restauración, todas las bendiciones que nos hacen acudir a Dios son consecuencia de que se cumpla primero la visión y misión de Jesucristo. Y se cumple hoy a través de la iglesia. Es decir, una verdadera vida en Cristo nos lleva a tener por consecuencia
todas las bendiciones de las que Él ya habló, porque ya están dadas. Hablando de la misión, dice Él ahí en Juan 3:17, esto escribió el apóstol Juan, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. ¿A qué envió Dios a Jesús? A salvar al mundo, ¿sí? Y esta salvación vendría por la obediencia de Él, que caminó en una visión y en una misión. También dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Las personas. Lo que se había perdido era el reino. Primero se perdió el reino. El reino que Dios le había entregado a Adán. Dios le dijo a Adán: sobre todo esto señorearás. Ustedes serán señores, gobernantes de todo lo que yo les doy. De ahí comerán, de ahí disfrutarán, ¿verdad? Multiplíquense, fructifiquen, llenen toda la tierra. Pero el hombre decidió desobedecerle a Dios para hacer su propia voluntad, y entonces bajó la calidad de estar en el máximo, ¿verdad?, por la desobediencia, a lo terrenal, a empezar desde cero. Y de ahí las consecuencias de una humanidad caída, separada de Dios. Jesucristo viene y nos eleva otra vez a nivel de comunión, de relación con Dios, y restaura el reino de Dios. Ya está restaurado. Desde el momento en que Él resucitó, de que ya venció en la cruz a la muerte y al pecado, el reino de Dios fue restablecido. Pero es necesario que el mensaje del Evangelio sea escuchado por todas las generaciones y vivan en el reino. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el reino de Dios. Somos del reino de Dios por el Espíritu que mora en nosotros. Y la iglesia es una expresión del reino. La iglesia no es el reino, pero sí es una expresión. La iglesia expresa el reino de Dios a través de los miembros, a través de los hijos de Dios que han creído en Él. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta que existe el reino de Dios, que Dios existe, que es espíritu? Por el espíritu que habita en los hijos. Y los hijos han de mostrarlo a través del carácter transformado y del comportamiento. Entonces no estamos llamados a ser buenas personas, somos llamados a manifestar el reino que ya nos habita. Como consecuencia, nuestras obras son buenas porque son obras preparadas de antemano por Dios mismo. No son obras creadas por nosotros, sino que ya está toda la bondad en nosotros y somos llamados a vivirlas, a traerlas a existencia. ¿Sí? También Juan nos dice ya habíamos visto esta cita en Juan 1, 11 y 12, que escribe: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí hay una distinción. Una cosa es lo suyo y otra los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo judío. Pero ¿cuál era lo suyo? El reino, la visión. O sea, dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A cumplir el propósito y la misión que Dios le dio. Restaurar el reino de Dios, quitar el pecado del mundo y entonces salvarnos, reconciliarnos, justificarnos delante de Dios para poder vivir como hijos de Dios que expresan el reino que nos habita. Esta fue la misión cumplida ya por parte de Jesús. Por eso dice el versículo 12: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Los que no le recibieron, los que no reciben el mensaje, los que no responden en fe a lo que escuchan de parte de Dios, pues no son hijos todavía. Se es hijo por la fe, y la fe es la respuesta a la palabra de Dios por el Espíritu mismo.
De manera que nuestra fe no es mental, nuestra fe no está aquí, no es intelectual. Es una obra del Espíritu en nosotros. Y viene por el oír. Cuando yo oigo el mensaje de Dios, la voz de Dios, el Espíritu me da la convicción, me lo confirma y yo actúo. Como lo hizo Abraham, como lo hizo María y como lo hicieron todos los hombres de Dios que respondieron, ¿verdad? Dice Hebreos 4:12, hablando de la obra realizada ya, cuando ya fue realizada por Cristo, dice el autor de Hebreos, dice, quien por el gozo puesto, antes dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice el versículo 12, quien por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa eso? El enfoque de Jesús. ¿Dónde estaban los ojos de Jesús? En el gozo puesto delante de él, como estuvo puesto en Abraham, que un día él tendría esa tierra para siempre y que su descendencia sería como el polvo de la tierra. No lo veía, no estaba visible, pero él ya lo estaba viendo. En esa visión caminó. Jesús, ¿en qué visión caminó? Multitud de almas salvadas, multitud de almas llenas de Dios misma, el reino de Dios establecido en todos los creyentes. Eso le producía a él gozo. Dice, de tal manera que por ese gozo puesto delante de él, soportó la cruz. ¿Qué era más grande, el dolor y el tormento por la cruz o el gozo por el fruto, por la cosecha que vendría? Era más grande este gozo. Entonces podemos comprender cómo él espiritualmente se sobrepuso al dolor físico por lo que creía, por lo que sabía, por lo que ya estaba viendo él consumado. Y soportó la cruz y menospreció, le dio menor valor a la vergüenza que ella significaba. Y ahora, hoy, está sentado a la derecha del trono de Dios. Él resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre en su trono. ¿Qué significa que se sentó? Que descansó. ¿Sí? Ya no está de pie luchando, gritando, ¿no? Él terminó la carrera. Él es el autor y consumador de la fe. Ya terminó, ya se sentó. Y ahora su cuerpo espiritual es el que tiene que estar activo, ¿verdad? ¿Sí? Hoy es la iglesia, terrenalmente, la que debe estar caminando activamente, confiando en que tenemos todo su respaldo, porque Él está sentado en lugares celestiales, pero está en nosotros también. ¿Sí? ¿Va cayendo muy bien esto? Así pues que a través de la vida, muerte y resurrección, Jesús restauró la comunión de la humanidad con Dios. Ya está hecho. Toda la humanidad, de todas las generaciones, está reconciliada con Dios por la obra de Jesucristo. Pero la gente no lo sabe. Las personas piensan que se trata de religión, que la experiencia espiritual es una experiencia religiosa, lejos de la verdad. Y entonces no disfruta el reino, cuando el reino es para una realidad presente. Necesita la humanidad conocer el Evangelio, las buenas noticias, para elevar su nivel de calidad de vida, no de relación, porque no estamos en una relación, estamos en comunión con Dios. Es más que una relación, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él al mismo tiempo. Es una común unión. Porque una relación la tienes y luego al rato ya puede ser que no la tengas, se puede romper, pero una comunión no puede romperse. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo hizo Jesús, con su sangre selló el nuevo pacto, y es pues su muerte en la cruz el sacrificio redentor, perfecto, único y suficiente para justificar y salvar a la humanidad mediante la fe. Esto es mediante la fe. Esta realidad espiritual ya fue consumada
y por eso hoy Jesucristo está sentado, reinando. Es ahora el cuerpo en el espíritu quien se debe mover y traer la realidad para disfrutar la obra que ya Él hizo. Así que hoy nos diría lo mismo el Señor a nosotros: alza los ojos y mira, la cosecha está lista. Jesús les explicó a sus discípulos: ustedes van a cosechar lo que no sembraron. ¿Quién fue el que sembró? Pues el dueño de la mies, ¿verdad? Dice, pero ciertamente la mies es mucha, de tal manera que vamos a necesitar más cosechadores, necesitamos más obreros. Pero qué bueno que ya hay hombres y mujeres que han sido cosechados y que hoy están llamados a hacer la obra de cumplir la misión. Así que la visión y la misión de la iglesia es la misma visión y misión de Jesús. Esto no ha cambiado. Y la iglesia como cuerpo local y cada iglesia local debe decidir con esta claridad que nos da la Escritura cómo sumamos, cómo colaboramos a lo que ya Dios estableció, lo que ya está en visión espiritual, lo que ya está profetizado. ¿Cómo? Sería la pregunta, ¿cómo haremos esto? ¿Cómo la iglesia de Cristo, que es un organismo vivo, la iglesia es un organismo vivo, no es una institución, no es una organización, ha de realizar la gran cosecha de almas de esta generación? ¿Cómo se hará? ¿Cómo se establecerá el reino en la vida de estas personas para presentarlos perfectos en Cristo? Y dice la Escritura que primeramente Jesús dijo en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Así que primero nos llama a ser parte de su cuerpo, a ser establecidos, formados, edificados, y enseguida nos dice, id y predicar el Evangelio, como se los dijo a ellos en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad y derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está? ¿Dónde está? Está con nosotros y estará hasta el fin del mundo. Entonces dice, vayan, hagan la cosecha. Pero dice, no solamente dice evangelicen, que es muchas veces la tarea que así se hace. Dice, vayan y hagan discípulos. Implica enseñar, instruir, para que la gente tenga el entendimiento y haga la obra. Esa es la labor de la iglesia local. La iglesia hoy debe continuar predicando el Evangelio del Reino y guiar a las personas a arrepentimiento y perdón de pecados, a la libertad, a la salvación, a la vida eterna, y finalmente disfrutar desde hoy ya la vida en Cristo, no dejarlo para un futuro. Dice la Escritura que así como Jesús fue enviado al mundo y Él salió y predicó y anduvo pues itinerante, igual la iglesia. Es decir, Jesús no sí iba a las sinagogas, pero vemos durante todo su ministerio que Él andaba recorriendo las aldeas, las ciudades, incluso fuera de los límites de Israel. Entonces, la iglesia no está diseñada para permanecer dentro de los muros de una casa o de un auditorio, de un templo. La iglesia está para salir, porque la iglesia vive en el entorno, en el movimiento. Sí nos reunimos para ser edificados, pero nuestra principal tarea está fuera de estos muros. ¿Cómo llevar a la práctica pues esta visión y misión que Jesucristo les encomendó a sus discípulos y ahora a toda la iglesia local? Pues de eso se trata el Nuevo Testamento. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablan del cómo. Los evangelios nos dicen cómo fue
históricamente, cómo todo se cumplió. El libro de los Hechos nos confirma cómo comienza a desarrollarse la iglesia, y luego vienen las cartas de todos los apóstoles para decirnos en la práctica cómo debemos vivirlo. ¿Sí? No son instrucciones para portarnos bien, son la obra del Espíritu Santo transformándonos para que entonces nuestro carácter y nuestro comportamiento corresponda al Cristo que nos habita. La obra la hace Cristo mismo. Vivimos en esa realidad espiritual. Cristo está en cada uno de nosotros. El Rey está en nosotros. No está fuera de nosotros. No está en este lugar. Está en las personas, ¿verdad? El propósito y misión de la iglesia no está en satisfacer las necesidades de cada persona. A veces esto puede sonar incómodo decirlo, pero Dios no está interesado en resolver tu problema personal. Dios está interesado en que la vida de su Hijo Jesucristo se manifieste en ti. ¿Sí entendemos la diferencia? Qué bueno que las necesidades, la enfermedad, el dolor, las separaciones, las pérdidas, etcétera, nos hacen venir a Cristo. Qué bueno, porque eso nos acerca a Él. Pero así como Él anduvo como Jesús de Nazaret, sanando, liberando, restaurando, pero no era ese el principal propósito. El principal propósito era revelar quién es Dios, quién era su Hijo y en qué consistía la vida eterna y la comunión con Él. Hoy igual, el interés principal de Dios es nuestra transformación en Cristo. Y alcanzando ese nivel de comprensión, vendrá como añadidura la solución de nuestros diferentes problemas y circunstancias. Porque los problemas y circunstancias que tenemos responden a la manera de funcionar del mundo. ¿Sí? Si tú y yo no estuviéramos en el mundo, no tendríamos problemas. No tendríamos ningún problema, ¿verdad? Los problemas, las dificultades, todo lo que padecemos es propio de este mundo, ¿verdad? Pero si el Cristo que nos habita y que permanece con nosotros nos eleva para caminar por sobre lo que el mundo hace, nuestra vida será muy distinta. Amén. Y esta es la labor a la que Dios llamó a su iglesia. Es Cristo mismo caminando en nosotros y con nosotros para traer una gran cosecha de almas que transforme la realidad de nuestras vidas y del mundo en que vivimos. Una iglesia puede impactar a una ciudad cuando está llena del Espíritu Santo, con entendimiento y llevando el mensaje del Evangelio. Amén. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos, caminando en esta visión que Dios nos dio. Vamos a estar de pie. En el cómo de realizar la obra de Cristo, pues es a través de la comunión con Dios y la comunión con los hermanos, con la familia de la fe, la que nos va consolando, fortaleciendo, edificando, apoyando, porque todos estamos llamados a crecer de la misma manera. El propósito es que ese Cristo que nos habita se manifieste y que en la circunstancia que cada uno tenga victoria en sus pruebas, en sus necesidades, en sus circunstancias, tenga victoria en Cristo, y después podamos animarnos unos a otros y podernos decir: sí se puede, yo ya vencí. ¿Será? Decía Pablo: y si no fuera así, pues es porque ahí, aún en eso,
hay propósito de Dios. Si no se resuelve mi problema. Dice la Escritura que él tuvo un aguijón en su cuerpo, en el que mucho tiempo le rogó al Señor que se lo quitara, ¿verdad? Pero nunca se lo quitó. ¿Será que Dios no lo oía? ¿Que no lo quería? ¿Que no lo amaba? Tenía propósito. Dice, yo después entendí, dice Pablo, que era para que no me envaneciera, ¿verdad? Que no mi ego se inflara y entonces empezara yo a sentirme Juan Camaney, ¿verdad? Dice, por los milagros que sucedían, porque la gente se convertía, ¿no? Me mantuvo humilde, débil. Dice, porque en mi debilidad se manifiesta su grandeza y su poder. Mientras más débil soy yo, mi persona, mi carne, más grande es Cristo en mí. ¿Llegaremos? ¿Sí? Que no esté mi atención centrada en lo que me duele, en lo que no tengo, en lo que padezco, sino que esté centrada en el Cristo que se está formando en mí, que me está llevando a mayor nivel de entendimiento y de madurez, para que su obra sea completa en mí y que yo pueda ser de influencia y yo sea luz y sal en el entorno donde yo estoy asignado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra bendecida y revelada para nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de tener hoy mayor comprensión, mayor entendimiento de tu visión, de tu propósito y del mismo propósito y vida que nos estás dando hoy a cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a caminar fielmente en esto que tú nos estás mostrando, Señor. Padre, que cada uno de nosotros vayamos experimentando la vida en Cristo, Señor. No que tengamos conocimiento, no que tengamos información, no que participemos de una religión, sino que sea una verdadera experiencia, primero personal y luego en comunión, como familia de la fe, Señor. Que juntos podamos apoyarnos, consolarnos, soportarnos, animarnos unos a otros, porque ciertamente estamos en una leve tribulación momentánea, pero hay un mayor gozo en la medida que estamos caminando en ti y tú en nosotros, Señor. Padre, que el gozo, la paz y la justicia, que son tu reino mismo, se establezcan en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, Señor. Llénanos, Señor. Que nos liberemos, Padre, que tumbemos las barreras mentales, que toda idea mundana sea hecha a un lado, para que la revelación de tu palabra sea la que ilumine nuestro entendimiento, Señor. Como dice tu palabra, Señor, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, Señor. Padre, que tu espíritu que está en nosotros cautive nuestras almas. Cautiva nuestras almas, Señor. Que nuestras emociones, nuestra mente, pensamientos sean cautivados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y que podamos en consecuencia experimentar sanidad en nuestros cuerpos. Que renovados desde el Espíritu tengamos sanidad física, tengamos sanidad en nuestras relaciones, que podamos mostrar tu luz, tu amor, tu paz a los demás, Señor. La paz de Cristo sea en cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Y que el Consolador que les habita les fortalezca en todo momento. Que en ningún momento estamos solos, en ningún momento. Que vamos a tener una semana excelente en Cristo. Que donde quiera que estemos tengamos conciencia de que Dios está en nosotros y con nosotros. Y que si hay necesidades, pues hay un teléfono que ahora lo tenemos hasta en la mano constantemente, ¿verdad? Y ya hables a cualquiera de los hermanos y puedas compartir tu carga, puedas compartir de tus circunstancias para que no las lleves solo. No vivas la vida solo, no vivas las circunstancias solo. Hoy estamos en un cuerpo, estamos en una familia de fe, ¿verdad?
Y aquí entre nosotros hay poderosos testimonios de fe de Dios obrando en nosotros. Así que podemos animarnos, fortalecernos. Amén.